Le damos gracias a Dios por este domingo 25 de febrero del 2024. Se está terminando el mes de febrero, aunque ahora es un mes más largo, porque es año bisiesto, 29 días tendrá febrero. El tema de hoy, fíjese bien, es totalmente doctrinal. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. Le voy a comprobar con la Escritura. Antes que nada, quiero que leamos y me acompañe usted a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, y dice así, ese es mi versículo base. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, vea quién escribe, sino con el Espíritu del Dios vivo. Le vuelvo a repetir esa parte, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hoy comprobaremos con las Escrituras en la mano que el Espíritu Santo es una persona que integra con el Padre y el Verbo al Dios uno. Desecharemos la doctrina de error y mentira al considerar que es una fuerza, que es una energía, que es un viento. Motivaremos o solo un viento. Motivaremos a la iglesia de Jesucristo, fíjese bien, a que le dé el lugar que le corresponde, como hoy lo hicimos aquí, ya que fue enviado por el Padre en lugar del Señor Jesús, que fue alzado y glorificado para que esto aconteciera. Ha sido ministrado por nuestro amado Salvador a la iglesia, cosa que sigue haciendo en lo que en la palabra le llama bautismo de Jesús, con o en el Espíritu Santo, que es muy diferente al bautismo de agua o el bautismo del Espíritu Santo. Es tiempo de que el Espíritu Santo sea el Señor de la iglesia en esta tierra y gobierne los corazones y las mentes de todos y cada uno de los santos discípulos de Cristo. Es notoria la intervención del Espíritu en el desarrollo de la iglesia desde su formación hasta el día de hoy. Fíjense, porque algunos dicen, ay, es histórico, hechos del Espíritu Santo y las cartas. No, no le acepto eso. Hoy sigue el Espíritu Santo interviniendo y hoy nos mostró su intervención. Los postreros tiempos, fíjese bien, tendrán una intensa manifestación del Espíritu. Así como está creciendo la maldad, así como está creciendo las conmociones, así como están creciendo las epidemias y las dificultades y tribulaciones, en mayor intensidad, a los que buscamos el Espíritu, se va a manifestar el Espíritu con nosotros. Créalo, hermano, lo necesitamos. Dale su debido lugar. Tómalo en cuenta ya. Le vuelvo a repetir entre signos de admiración, dale su debido lugar, tómalo en cuenta ya. Lo hemos estado tomando en cuenta y vea lo que pasó hoy, y lo que ha pasado el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo, y esto vale intenso. Los que no pueden venir por razón justificada por su enfermedad o por una difícil tribulación, está bien que les alcance el Espíritu allá, pero los que han sido flojos, o los que han sido indiferentes o tibios, allá ellos se lo están perdiendo. Como le he dicho, testifíquele y dígale, ¿cómo estuvo el culto, hermano? Porque a veces se hablan entre ustedes. Súper, gran bendición el Espíritu. Qué lástima que no viniste. Haz el esfuerzo por venir y llegar temprano. Muy bien. Vamos a seguir. Y vamos a empezar con cosas que usted ya conoce, pero ya verá usted cómo le voy a mostrar que el Espíritu Santo es una persona. Su persona queda definida claramente dentro de la deidad. Esto ya lo hemos repetido, solo lo confirmamos. ¿Qué nos dice primera de Juan 5:7? 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Por qué digo que es una persona y parte de la deidad? Porque es uno con el Padre y con el Verbo. No voy a explicar más de esto, he explicado mucho. El pasaje que tomamos aquí de 2 de Corintios 3:3, fíjese bien,
es nombrado y se le da el título del Espíritu del Dios vivo. ¿Cómo se atreven a decir que no es persona? Cuando está diciendo aquí que es el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué podemos nosotros ver? ¿Es el Espíritu del Dios vivo? Si nosotros vamos a Isaías 11:2, ¿qué encontramos? Que es el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es pues el Espíritu de Jehová que reposó sobre el Mesías como el Hijo del Hombre. Tan así, cuando aquí leemos que es el Espíritu del Dios vivo, ¿de dónde sacamos eso? Si nosotros vamos a Jeremías 10:10, encontramos, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Como pueblo de Dios, no pongas tu esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Fíjate nada más lo que el Señor nos está hablando. Que no pongamos nuestras riquezas, sino en el Dios vivo. ¿Dónde se encuentra esto? Y entonces estamos hablando que si el Espíritu es el Espíritu del Dios vivo y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? Pues en el Espíritu del Dios vivo y no en las riquezas. Mire, en primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Como pueblo de Dios nos está diciendo que nuestra esperanza tiene que ser, sí, en las cosas que el Señor ha puesto como el Dios vivo. Indudablemente que si buscas al Dios vivo que es rico, pues puede que vengan riquezas, pero que no sean tus ojos puestos en las riquezas. Pero aquí, ¿cuál es el asunto? Habla del Dios vivo y entonces nosotros estamos teniendo por versículo inicial 2 de Corintios 3:3, donde se dice que Él es el Espíritu del Dios vivo. También podemos nosotros mirar que este es una persona porque Él, lo mismo que Jesucristo, es el Dios vivo y es el Dios eterno. ¿Dónde encontramos? ¿Qué estoy haciendo? A ratos encontramos la palabra Dios como el Dios vivo. A ratos encontramos que el Espíritu es el Espíritu del Dios vivo. Y a rato vamos a encontrar que Jesucristo es el Dios vivo. ¿Qué entonces nos está diciendo? Que el Padre, que el Verbo y que el Espíritu Santo es el mismo, es el Dios vivo. ¿Cómo pueden decir que es una fuerza? ¿Cómo pueden decir que es una energía? ¿Cómo pueden decir que es un aire? No, totalmente es un espíritu de error y de mentira y demoníaco cuando nosotros vemos que es una persona. ¿Dónde vemos que Jesucristo, para probar? Porque a mí no me gusta hablar lo que no les puedo probar con la Escritura. Ya están ustedes acostumbrados, tanto este servidor como el siervo Eliud, estamos siempre comprobando con la Escritura en la mano. ¿Quién puede refutar lo que está en la Escritura? Nadie. Podrán criticar que somos toscos, podrán criticar que somos radicales y que somos violentos del reino, pero no podrán criticar que no hablamos la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 17 y 18? Cuando le vi, fíjese lo que pasó, le pasó a Juan el apóstol, caí como muerto a sus pies. Y luego dicen, ¿y por qué se caen? Pues ve aquí, léale. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el eterno, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra aplicación, Él, Jesucristo, es el Dios vivo y eterno. Muy bien, vamos ahora a ver qué nos enseña Hebreos 10, 26, 30 y 31. Regresamos un poquito y nos vamos hasta Hebreos 10,
10, les dije 26, primero 10, 26, y dice la escritura ahí. Muy bien, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No estoy fuera de tema, nos brincamos al 30 y al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si caes en manos del Dios vivo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y si caes en esta tierra, ¿en manos de quién caes? Del Espíritu Santo de Dios, no en manos de otro. Entonces, en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios el que obra, porque ya lo veremos más adelante, lo mandó Jesucristo como promesa del Padre. Quede claro esto, Él es el Dios vivo. Yo sé que algunos dicen, estás acomodando. Yo no acomodo nada. Parto del primer versículo que les di, Primera de Juan 5:7, porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y si agregamos el 8, tres dan testimonio en la tierra, y empieza a decir, por el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Muy bien, vamos a seguir adelante porque estoy enseñándoles a ustedes como pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Hebreos 10, 26, 30 y 31? Como pueblo de Dios, no tenemos licencia para pecar voluntariamente, como se predica en algunas iglesias. ¿Por qué razón o por qué causa? Debido a la obra redentora hecha por Jesús y por el Espíritu de gracia. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Dónde está eso? Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y lo pone como pregunta. Ahora, yo también hago una pregunta. No, hermano, yo puedo tomar libertad porque estoy en la gracia. Y no te preguntas tú si estás pisoteando al Hijo de Dios. ¿No te preguntas si has dado por inmunda la sangre de Cristo del pacto con la cual fuiste santificado? ¿No te preguntas si estás afrentando al Espíritu de gracia? ¿No te haces esa pregunta en tu conducta y en tu comportamiento? Debiéramos hacernos esa conducta en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que nuestros sentidos nos alimentan. Pero hoy hacen un lado y prefieren decir, no, esto es condenación. Esto no es condenación. Tú te condenas. Y el Señor Jesucristo dijo, yo tampoco os condeno. Si no creen en mí, yo no os juzgo, no nos condeno, es la misma palabra. ¿Sí? Crino, sino en griego. Sino que la palabra que yo os he hablado, ella os condenará. Ella os juzgará en el día postrero. Esto es palabra de Dios. Y a veces no tenemos temor a la palabra de Dios. Si dices, tengo duda de si estoy pecando voluntariamente, pues entonces mejor no peques. Y se acabó la duda. Tengo duda de si esto que estoy haciendo es incorrecto delante de los ojos de Dios. Pues no apliques eso de tu vida que es incorrecto. Y se te quita la duda. Bien, eso es una recomendación para ustedes. Nos vamos ahora a Santiago 4, 4 y 5. Dice la escritura ahí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Pregunta. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que nuestra condición como pueblo de Dios no sea de ser un alma adúltera. El adulterio empieza por la infidelidad. Y entonces, hoy estamos hablando que nos debiéramos preguntar, ¿soy fiel a Dios
Soy fiel a su palabra. Y ser fiel a Dios y ser fiel a su palabra es ser radical con Dios y radical en su palabra. Y si no eres así, entonces no eres fiel a Dios. Porque entonces o te justificas o autojustificas o justificas a quien crees que debes justificar. Cuando nadie puede ser justificado por otro. Cuando el único que justifica es Jesucristo. Muy bien. Que nuestra condición, pues, sí, que nuestra condición en esta hora, como pueblo de Dios, no se ha de ser un alma adúltera que tiene amistad con el mundo. Y es claro, no le esté dando vuelta a la hoja. Si tienes amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Te gusta el mundial? Pues si te gusta andar en el mundo, tú tienes una enemistad con alguien que es el Todopoderoso y con el Espíritu Santo de Dios. Si eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios, porque le estás diciendo, estoy de acuerdo con el mundo y no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa si tú le dices a Dios, no estoy de acuerdo contigo? Dios entonces te va a contestar, tampoco yo estoy de acuerdo contigo, pero tú eres mi creación y yo soy Dios. Nos vemos en el día de tu muerte. Sí, y el Espíritu que mora en nosotros, su pueblo, ¿mora en ti el Espíritu Santo? Sí, nos anhela celosamente. Esta es una palabra radical. Podría yo agregar que en el griego significa una palabra que se habla que nos envidia intensamente. Es una palabra muy radical y es una palabra que expresa la ira y el furor de Dios. Qué hermoso que el Espíritu Santo hoy hizo tantas ministraciones y tanta sanidad. Pero de la misma manera en que Él mostró su poder a favor de nosotros, Él también puede mostrar su poder y volverse celosamente como nuestro enemigo. A veces tú podrás decir, es que siento que el diablo me está atacando. Y es que el Espíritu Santo puede decir, sí, pues ahora no es el diablo, ahora soy yo. Y estoy oponiéndome a todo lo que tú haces. Y estoy en contra de lo que haces y decides. ¿Debiéramos temer la palabra y al Espíritu? Claro que debiéramos de hacerlo. Vamos pues a Primera de Pedro 1 y 2 y mire cómo Dios nos permite enlazar. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ahí es la parte que vamos a ver, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La deidad es uno. Aquí usted encuentra la presencia de Dios Padre, uno, Padre, y luego dice, en santificación del Espíritu, dos, Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, tres, Jesucristo. No están en el orden de Primera de Juan 5:7, pero se cita al Padre, se cita al Espíritu y se cita a Jesucristo. Cada uno en su debida. Al Padre, sí, para buscar que Él que conoce todas las cosas, le demos la gloria. Al Espíritu, porque Él es el que en nosotros ejerce un proceso de santidad. Es decir, la santificación es un proceso. Dios no está esperando que seas perfectamente santo. Dios está esperando que estés en un proceso de santificación. ¿Quién te va a ayudar a santificar, a apartarte del mundo y de las cosas de pecado? Es el Espíritu Santo. Y luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Para obedecer el Evangelio, el mandamiento de Cristo y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué aprendimos para la semana que entra? En Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo, porque en el 1:7 dice, pero si andamos en luz, te hablo de Juan, de Primera de Juan,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que nosotros aquí estamos viendo que en 1 de Pedro 1:2, la deidad es mostrada en uno, la presencia del Padre, la santificación del Espíritu y el propósito de obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué tan obediente eres? ¿Cuánto acudes a la sangre de Cristo para confesar los pecados que has estado cometiendo cada día? 1 de Pedro 1:10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Otro nombre o otro título más dado a la persona del Espíritu Santo. Espíritu del Dios vivo. Ya lo vimos otra vez, Espíritu de santidad, Espíritu Santo, Consolador, muchos nombres, pero ahora Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No dice en el antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová. No dice el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora dice el Espíritu de Cristo. ¿Qué entonces la Escritura miente? ¿Por qué iguala al Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Porque es el mismo Espíritu y porque el Espíritu es uno con el Padre, con el Verbo. Y entonces es el Dios uno totalmente manifiesto. Los profetas, dice aquí la Escritura, estaban llenos del Espíritu de Cristo. Hoy nosotros podemos decir, lléname Espíritu Santo. Pero si decimos, lléname Espíritu de Jehová, vale. Si decimos, lléname Espíritu de Dios, vale. Si decimos, lléname Espíritu de Cristo, vale. Es la misma persona del Espíritu de Dios. Muy bien. Cuando inquirieron estos profetas e indagaron acerca de la salvación que traería el Mesías, ¿sí? Ellos indagaron, ¿y quién cree que les contestó? El Espíritu de Cristo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu de Cristo estaba con los profetas y ellos le preguntaban a Jehová, pero realmente le estaban preguntando al Espíritu de Cristo, según este pasaje. ¿Quién podrá negar esto? Si lo niegan, mienten, porque aquí la Escritura es totalmente clara. 1 de Pedro 10 y 11 nos está explicando totalmente esto. Vamos a 1 de Pedro 1:12. A esto se le reveló que no para los sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Otro nombre, Espíritu Santo enviado del cielo. Sí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, ¿qué podremos aprender aquí? El Evangelio acerca de la salvación que traería el Mesías, ¿sí? Y es predicado ¿por quién? Es predicado por el Espíritu enviado del cielo. Cuando nosotros predicamos llevados por el Espíritu Santo del cielo. Alguno dirá, es que yo dije en el nombre de Jesús, pero Jesús no está aquí, sino que Jesús dijo, cuando yo fuera glorificado, enviaré al Espíritu Santo. Él envió al Espíritu Santo y cuando tú predicas es el Espíritu Santo el que usa para que tú prediques el Evangelio, la buena nueva. ¡Qué bárbaro! Así es como Dios usa a sus siervos. 1 de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestras almas son purificados por la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, la cual, fíjese bien lo que voy a decir, nos es enseñada, nos es revelada y nos es recordada mediante el Espíritu. Hace rato, el hermano Elio dijo,
¿cómo podrás vencer al enemigo? ¿Cómo le podrás decir, escrito está? Si no hubiera sido enseñado por el Espíritu. Si no hubiera sido revelada la palabra a ti por el Espíritu. Y si no en ese momento difícil sea recordada por el Espíritu así a ti esa palabra. Ya habíamos visto eso cuando estuvimos estudiando Juan 14:26, pero hoy lo volvemos a citar. Mas cuando venga el Consolador, y queda ahí bien claro, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará las cosas que habrán de venir. Entonces es clara la obra del Espíritu. Ya también hemos estudiado, pero volvemos a leer allá en 1 Corintios 2:9 al 11, y dice ahí: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios nos revela por el Espíritu y conoce las cosas de Dios. ¡Qué bárbaro! Aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Cómo una fuerza? Entonces, la energía eléctrica es una fuerza. La electricidad es una energía. Pero, amado hermano, ¿a poco puede escudriñar algo la energía eléctrica? No puede escudriñar nada. No puede hablar. No puede. Cuando se habla de escudriñar, estamos hablando, y eso lo repetiremos varias veces, de una persona que tiene capacidades cognitivas. ¿Qué significa eso de cognitivo? Que las piensa, que las razona y que las analiza. Entonces aquí el Espíritu Santo escudriña cómo son tan bárbaros en decir que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, cuando aquí nos está diciendo que es una persona y que aún lo que Dios habla, porque así está escrito en otra parte, en Juan 16, en los cielos, el Espíritu Santo lo oye y nos lo comunica y lo escudriña. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora sí, 1 de Juan 5:6 al 8. Vamos a ver. Y vamos hasta allá. 1 de Juan. Y dice ahí: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El Espíritu Santo usa de sus sentidos, ve y oye. Una fuerza, un viento, una energía, ve y oye. No. Entonces, si hay alguien que tiene sentidos, ve y oye, y tiene otros sentidos porque nos puede tocar, ¿sí? Entonces, y en dado caso la palabra rauch en hebreo y neuma en griego significa respiración, significa aliento. Entonces, ¿cómo es posible que digan que el Espíritu Santo es una fuerza? Grave mentira, ¿sí? Porque el Espíritu Santo usa de los sentidos, especialmente del oír y del ver, para dar testimonio de la verdad. Ahora incluye más. Habla, ¿sí? Y es la verdad. Vamos ahora a Juan 16, 13 al 15. Y les estoy probando muy rápidamente todo esto, y usted no tiene que tener duda cuando le toquen la puerta y le digan que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, que es un viento, nada más como si fuera el aire. El aire es una verdad paralela que habla del Espíritu Santo en sentido figurado. Vamos a ver, Juan 16, 13 al 15. Y dice ahí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro nombre, otro título más, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere. Entonces vemos aquí que ve, oye y habla, ¿sí? Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí volvemos a ver al Dios uno, porque nos está hablando del Espíritu de verdad. Y luego nos está hablando Jesucristo, que dice, está tomando de lo mío. Y luego nos está hablando Jesucristo diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo dudan que es deidad? Cuando aquí se nos está dando un mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu de verdad está entre nosotros. Ya está aquí, fíjese bien, ya está aquí y nos guía a la verdad. Ya deja de ser tan atarantado o, como dije, fuertemente tan tonto, recibiendo el error y la mentira, cuando el Espíritu Santo está aquí y Él nos guía a la verdad. Si tienes duda de la verdad, ponte de rodillas, clama al Espíritu y dile, dime la verdad, si esto que me dicen es verdad, y Él te va a decir mentira o verdad. Muy bien, entonces nos guiará a toda la verdad. Él habla todo lo que oye de Jesucristo y del Padre, lo tomará y nos lo hará saber. Sigo rápidamente. El Espíritu glorificará al Hijo de Dios, como aquí dice, el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. No te lo voy a leer, Juan 17:1, ya te lo leí. Si tú no glorificas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Hijo, y entonces nosotros debiéramos glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña y nos lleva a glorificar al Dios uno y dar gloria de vida a su nombre. ¿Cómo pues se miente diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía? Si tiene sentidos, si tiene pensamientos, si tiene emociones, si habla, si enseña, si revela, una fuerza, aquí le va, no tiene capacidades cognitivas. Una energía no tiene capacidades cognitivas. Mentiroso es el que dice, y engañador y error doctrinal, que el Espíritu Santo es una fuerza. Ahora seguimos. Voy a darles más enseñanza. Fíjense bien en lo que voy a decir. El uso del artículo él, con respecto a muchos pasajes de la Escritura, el artículo él, ¿qué hace? Señala e indica claramente algo. En este caso, cuando se usa el artículo el Espíritu, el Santo, está refiriéndose claramente al Espíritu Santo porque lo identifica, lo señala, lo indica, lo marca y dice el Espíritu Santo. ¿Cómo niegan en esta situación gramatical? Y voy a probar otro con los pronombres, ¿sí? Que todavía son más específicos, de tal manera que nosotros vamos a encontrar claramente que el Espíritu Santo es una persona divina. Vamos a Mateo 12, 31 y 32 y daremos otra aplicación. Y dice la Escritura así: por lo tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, aquí nos está diciendo, ¿podemos pecar contra el viento? Podemos pecar contra el que creó el viento, pero no contra el viento. ¿Podemos pecar contra la energía eléctrica? No. ¿Podemos quejarnos de que se nos fue la energía eléctrica y no hay luz en la casa y se nos echó a perder la carne del refrigerador? Podemos quejarnos, pero no. Pero aquí se nos está hablando contra quién se peca. Contra Dios. Y en eso se peca contra las personas, contra el prójimo. En este caso se está hablando de que se está pecando contra el Espíritu Santo.
Se peca y se blasfema contra Dios. Aquí el artículo él deja claro el carácter divino del Espíritu Santo. ¿Por qué lo deja claro? Porque dice que al que hable contra el Espíritu Santo, ese pecado es pecado contra Dios, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No puede ser un aire, no puede ser una energía, no puede ser una fuerza. Es una persona y es Dios. Las escrituras dejan claro que el Espíritu Santo entonces es Dios. Hechos 1:16, lo estoy llevando muy rápido porque le quiero dar todo lo que el Señor me dio en estos días. Y es otro enfoque de las palabras que Dios nos ha dejado. Y dice ahí, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Otra vez nos comprueba que el Espíritu Santo habla. Antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quiénes tienen capacidad de habla en este mundo? Los humanos, el hombre y la mujer. Ahora hay inteligencia artificial, pero ¿quién la forma? Toma la voz del hombre o de la mujer. No habla la ballena, tiene otro idioma. No hablan los delfines. No hablan los perros, esos ladran. ¿Sí? No habla el lobo, ese aúlla. Pero, ¿quién hablan? Las personas. ¿Cómo que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús? ¿Cómo está eso? Veamos pues lo que la Escritura nos está enseñando en esta hora. Hechos 1:16, el Espíritu Santo, ahora fíjese, habló por boca de David. Y más adelante veremos que puede hablar por boca tuya. Su iglesia es morada del Espíritu Santo y va a ser tomada y usada para propósitos divinos. Pero ¿quién cree que habla a través de usted? Porque en la iglesia mora el Espíritu Santo. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Mateo 10:20. Vamos a Mateo 10:20. Jesucristo dijo lo siguiente, y dijo, porque no sois vosotros los que habláis, mire específicamente, sino el Espíritu de vuestro Padre. Otro título más, otro nombre más, el Espíritu de vuestro Padre. ¿Sí? Muy bien, que habla en vosotros. ¿Cómo nos queda el ojo? Muchos podrán desaparecer y decir que primera de Juan 5:7 en adelante no está en los escritos, pero les tapamos la boca porque muchos otros escritos nos hablan de que el Espíritu es uno con el Padre, con el Hijo, ya se los he probado, y aquí se nos está hablando, sí, de los tres. Habla Jesús, estas son palabras de Jesús, y dice que es el Espíritu de vuestro Padre. Entonces vuelve a citar al Dios uno, Jesucristo, el Espíritu del Padre y al Padre. Alabe a Jesucristo por ello y nunca varíe. Jesús dijo que no hablamos nosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en nosotros. Dos cosas se nos demuestra en este pasaje. El artículo marca, designa, señala al Espíritu como de vuestro Padre. Un título divino más, como dije. Dos, aquí está revelado el Dios uno que da testimonio. Habla Jesucristo, el Verbo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Se señala al Espíritu con un nuevo título. Se habla del Padre, cómo negar al Dios uno y la divinidad dada al Espíritu Santo. Dejamos el artículo, le podría probar porque está lleno de artículos, del artículo el que usa con respecto al Espíritu el Santo. Ahora vamos a hablar del pronombre. Cuando se habla de pronombre todavía es más indicativo y más señalativo y es una marca que no podemos cambiar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando identifican a alguien? ¿Sí? Inclusive usan el dedo.
¿Quién fue de estos 6 que están ahí puestos delante de ti? Él. Él está usando un pronombre, ¿sí? ¿Qué significa? Los que estudian un poquito de gramática están entendiendo mejor esto. Es más fuerte el pronombre que el artículo, porque el artículo puede decir el perro, pero cuando decimos él o ella, estamos hablando de los pronombres. Yo, él, ella. Nosotros, ¿sí? Vosotros y ellos, ¿sí? ¿Sí me quedamos? Muy bien. Entonces vamos a ver. Aquí el artículo y las proposiciones nosotros estamos viendo en esta hora pues algo muy, muy tremendo. ¿Dónde me quedé? Aquí habla Jesucristo. Muy bien. El pronombre es ekeinos. Entonces confirma y hace notorio al Espíritu Santo como persona y es determinante en su divinidad. ¿Y se usa dónde? En Juan 14, 26, que ya se lo leí. Más el Consolador, él como pronombre, el Espíritu Santo, ¿sí? El pronombre da lugar a una identificación plena. Estamos identificando y segura. No da lugar a dudas de quién se trata. Él. Juan 15, 26. Ese sí no me lo sé de memoria. Ahí le voy. Juan 15, 26. Y dice la escritura, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí está usado el artículo en la primera parte y el pronombre en la segunda parte. Entonces, está bien claro lo que Dios está haciendo entre nosotros. Otra vez, aquí se muestra al Dios uno y confirma la divinidad del Espíritu Santo. Habla Cristo Jesús, aquí en Juan 15, 26 y 27. El Consolador será enviado del Padre. Y luego dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, otro título más, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero hablar un poquito a veces porque junto con el artículo a veces se usan preposiciones que señalan y vamos a ver que a veces se usa el artículo y las preposiciones y nada más como una información rápida para usted, aunque ya vimos algunos de estos que están resistiendo al Espíritu cuando vino esa predicación, pero son 7 pecados contra la persona del Espíritu Santo. Se las voy a citar, anótelas, yo no las voy a comentar. La primera es blasfemar y hablar contra el Espíritu Santo, Mateo 12, 31 al 32. Segundo pecado, y que se habla de una preposición, mentir al Espíritu Santo. Bueno, ese sí quiero leerlo para que vean la proposición. Es Hechos 5:3. Vamos hasta allá. Y dice ahí, rápido, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Sí, mentir al Espíritu Santo. Aquí abajito en el 9, tercer pecado, tentar al Espíritu Santo. Y Pedro dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu ahora del Señor? Entonces, nosotros estamos viendo aquí, blasfemar o hablar contra el Espíritu, mentir, tentar. Ahora, ¿se tienta una energía? ¿Se tienta un viento? ¿Se tienta una fuerza? ¿A quién tentamos? Al hombre o a Dios. No hay más que o tentamos a Dios. ¿Y por qué al hombre a Dios? Porque los dos somos personas. Bien, qué barbaridad, qué grande es el Señor. 4, resistimos siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51, ya lo vi. Contristamos al Espíritu Santo 5 de Dios en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese me lo sé de memoria. 6, apagar al Espíritu, 1 de Tesalonicenses 5:19. Y 7, afrentar al Espíritu de gracia, Hebreos 10:29.
En este versículo de Hebreos 10:29 se agrega un título más. ¿Cómo se le llama ahí al Espíritu? Espíritu de gracia. Entonces, nosotros sabemos que la salvación es por la gracia del Señor. ¿Hay gracia del Padre? La hay. Hay gracia del Verbo, y el Verbo se encarnó, lleno de gracia y de verdad. La gracia vino por el Verbo, por el Hijo. Y así nos despedimos, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo. Así aprendimos. También Efesios 6:24. La gracia, ¿sí?, sea con todos los que amamos al Señor Jesucristo con amor inentrañable. Amén. Y ahora se nos dice Espíritu de gracia. Entonces, ¿cómo que Dios es gracia? El Padre es gracia, el Jesucristo es gracia y el Espíritu es gracia. Porque es un Dios uno. No pueden negar este título al Espíritu Santo. Seguimos. Juan 16:8. Regresamos un poquito a Juan 16:8. Y dice la escritura ahí. Y cuando Él venga, ahí está otra vez el pronombre Él. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el pronombre indica clara y transparentemente al Espíritu Santo, señalando 3 misiones en su labor de convencer. Él nos convence al mundo. Él nos convence de pecado y Él convence al mundo de 3 cosas. Me estoy equivocando. Él convence al mundo de 3 cosas. 1, de pecado, 2, de justicia y 3, de juicio. El Espíritu convence al mundo de 3 cosas. Sus atributos divinos son mostrados por la obra que hace con el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Cristo, el Mesías enviado, para dar vida eterna. Veamos, ¿cómo hace un lado a la persona del Espíritu Santo? Podría usted preguntarse, ¿estuvo el Espíritu Santo en la concepción del Mesías? Claro que estuvo. Lucas 1:31 al 35. Vamos hasta allá. Lucas 1:31 al 35. Y dice ahí, Lucas 1:31 al 35. Y ahora concebirás, ahí está, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a desglosar rápidamente esto. 1. En la concepción del Mesías estaba el Espíritu Santo. ¿Y qué ordenó el Espíritu Santo? Que le llamaran Jesús. 2. El Espíritu Santo dijo que sería grande. 3. Que sería llamado Hijo del Altísimo. 4. Que se le dará el trono de David su padre, descendencia en la carne. 5. Que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sí, sobre Israel. 6. Su reino no tendrá fin, es decir, sobre todas las naciones. ¿Cómo será esto?, preguntó María. Es la obra del Espíritu Santo que vendrá sobre ti, le contestó el ángel. Él es el poder del Altísimo. Te cubrirá con su sombra, que es la sombra del Omnipotente, conforme al Salmo, ¿qué? 91. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es una persona que manifiesta atributos divinos en la concepción del Mesías. ¿Por qué? Porque engendró al Hijo de Dios en el vientre de María. 2. El Espíritu Santo mostró sus atributos divinos en el nacimiento de Cristo Jesús. Uno es la concepción y otro es el nacimiento. Vamos ahora a Mateo 1:18 al 23 y nos regresamos hasta allá. No sé si
usted está interesado, le estoy dando muchos datos muy importantes y usted los debiera de apreciar, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya la concepción del Espíritu ya estaba dada. Ahora se nos está describiendo el nacimiento del Espíritu. Perdón, del nacimiento de Jesús por el Espíritu. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Es clarito. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel el Señor le había mandado y recibió a su mujer. Expliquemos ahora en el nacimiento. 1, ya había concebido del Espíritu Santo. 2, el ángel del Señor le dijo que lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. 3, llamará su nombre Jesús, porque le dio la razón, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 4, se cumplió la escritura de Isaías 7:14. ¿Qué dice escritura? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Vamos a seguir viendo. Ya vimos la concepción, ya vimos el nacimiento, cómo quitarle al Espíritu Santo su calidad de persona divina. A los 8 días en la circuncisión del Mesías se cumplió la orden del Señor y le pusieron por nombre Jesús. Ahora vamos a Lucas 2:21. Separe, porque aquí es muy importante la cronología. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces, ahora nosotros vemos que Jesucristo, conforme al rito de Moisés, fue circuncidado a los 8 días. Sí, y se le puso el nombre Jesús. ¿Quién había ordenado que le pusieran por nombre Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Separe. ¿Por qué dije separe? Porque abajo dice: y cuando se cumplieron los días de purificación, aprenda a estudiar la escritura. ¿Cuántos días tenían que pasar para la purificación de María y de José y del niño? 40 días. El versículo 1 fue a los 8 días, pero el versículo 2 es a los 40 días. Hablando de cronologías, a los 40 días le trajeron para presentarle al Señor. Vamos a leer Lucas 1, 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículos 25 al 27. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y mire otra vez la intervención del Espíritu. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido, ¿por qué? Por el Espíritu. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Ahora leo 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué aprendemos aquí? A los 40 días le trajeron para presentarle al Señor, en razón de que todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Se ofreció la debida ofrenda. Simeón, varón justo y piadoso, el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había revelado el Espíritu Santo que no vería muerte hasta ver al ungido del Señor.
obra del Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu Santo, bendijo a Dios, al niño y a sus padres, y dijo por el Espíritu Santo a María, que Jesús sería puesto por caída y por levantamiento de muchos en Israel. Esto se cumplió, y para señal que será contradicha, una espada traspasará tu misma alma, porque Jesús fue muerto en la cruz. Lucas 3, 21 y 22. Voy rápido. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo intervino en la concepción, en el nacimiento, a los 8 días, a los 40 días, y ahora interviene cuando Jesús fue bautizado. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? 30 años después, para que aprenda a esperar, como se nos enseñó en la clase de crecimiento espiritual. En cierta revelación con respecto a Egipto, esperó Ezequiel 17 años. 17 años esperó Ezequiel. Aquí estaba esperando, ¿qué? Después de 40 días, 29 años. 29 años. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista con agua del Jordán, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió como paloma, viniendo sobre Jesús, y una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Dónde está que fue bautizado con agua? En Mateo 3, 13 al 17, y dice la Escritura así, Mateo 3, 3 al 17, y dice 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. A Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿De dónde subió? Del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, otro título, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendió como paloma, viniendo sobre Jesús, y una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas 4, 1 y 2. Vamos a seguir viendo cuánto intervino. Lucas 4, 1 y 2. Y dice Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por 40 días ya era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí se nos está hablando de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado o fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Otra intervención del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y luego el 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, y tomando el libro profético de Isaías lo leyó, donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Que el Espíritu del Señor estaba sobre él, y que estaba ungido para cumplir 6 propósitos divinos. Estos propósitos eran, buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Dónde está confirmado esto? En Hechos 10:38. Ahí está confirmado, y lo leímos en otras ocasiones. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ahora regresamos a Mateo 3:11, otra intervención del Espíritu Santo. Mateo 3:11. ¿Y qué dice Mateo 3:11? Y dice así:
Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, palabras de Juan el Bautista, es más poderoso que yo, habla de Jesucristo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora vemos que Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto se cumplió en Hechos 1, 4 y 5. Entonces nos vamos a Hechos 1, 4 y 5, que dice la palabra del Señor. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Palabras de Jesucristo 10 días antes. Jesús, lleno del Espíritu Santo, declara en su nombre la promesa del Padre. Otra vez, está aquí Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y él bautizará con el Espíritu Santo a su iglesia, edificándola sobre la roca y llenándola de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuándo la llenó? Hechos 2, 2, 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, se cumplió. Hechos 12, 28. ¿Qué nos dice otra intervención del Espíritu Santo? Hechos 12, 28. Vamos hasta allá. Hechos 12, 28. Y dice así, Hechos 12, 28. Pero yo, dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo echaba fuera demonios Jesucristo? Por el poder del Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dijo. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 24? Se nos dice de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ambas son virtudes dadas por el Espíritu Santo. Él capacitó al Hijo de Dios cuando estuvo en esta tierra como el Hijo del Hombre. En 1 Corintios 4:20 nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios, pues, es poder. ¿Qué nos dice Lucas 6:19 y 8:46? Ese sí lo leo porque no me lo sé de memoria. Lucas 6:19 y dice la escritura así. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Qué dice el 8:46? Dice el 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, a causa del Espíritu Santo y de la unción de poder con que se le había habilitado al Señor Jesús, salía poder al tocarle. Hoy sigue siendo igual. Vamos ahora a Romanos 8:11. Otra intervención del Espíritu Santo. ¿Cómo puede negar que es una persona? Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En su muerte y en su resurrección, que se refiere cuando Cristo murió y que también se refiere a la resurrección de los muertos, el Espíritu se manifestó. En Efesios 1:19, 1 al 21 nos lo confirma. Vamos a leer cómo es que Cristo fue levantado y exaltado. Efesios 1:19. Ya voy llegando, ya hasta me pasé. Dice ahí, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Aquí queda totalmente probado que es la supereminente grandeza del poder de su fuerza, la que operó en Cristo y lo resucitó y lo alzó, exaltándolo hasta lo sumo, glorificándolo y reconociendo todo poder y autoridad en él. ¿Qué nos dice Efesios 4, 8 al 10? Y dice la Escritura, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que subió, el que también subió por encima de todos, de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mientras el cuerpo de Cristo estaba muerto en el sepulcro,
Su alma y su espíritu, en el poder del Espíritu Santo, descendió primero a las partes más bajas de la tierra, y él mismo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones, oficios a los hombres, como acabamos de leer. Así dijo David, que su alma del Señor no iba a ser dejada en el sepulcro. Así es que nuestro Señor estaba activo. ¿Dónde podemos probar esto? Primera de Pedro, vamos hasta allá, Primera de Pedro, me acompaña usted por favor, capítulo 2, versículos 18 al 20. Y dice así, no es capítulo 2, es capítulo 3, tengo aquí mal apuntado, capítulo 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Fíjese bien, estaba muerto en la carne. Cristo murió en la carne. Dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé predicó 100 años la justicia de Dios mientras construía el arca. Muchos se convirtieron muchos oyeron, pero no se convirtieron. Solo se salvaron 8, pero muchos no oyeron. El Señor es un Dios justo. Primera de Juan 4:6 nos dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Explico. Cristo, a la verdad, fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu por el Espíritu Santo, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron a Dios en el tiempo, en los días de Noé. En Primera de Pedro 4:6 nos da la razón por qué fue predicado en esta ocasión el evangelio a los muertos, del que murieron en los días de Noé, con un propósito divino, que fueran juzgados en la carne, es decir, murieron en el cuerpo, en la carne, según los hombres, es decir, muerte física y corporal, pero vivan en espíritu según Dios. Esto es obra y manifestación del Espíritu Santo de Dios. Termino en esta hermosa predicación, para mí súper doctrinal. Conclusión: el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no es una energía, no es un aire. Está activo desde el día del Pentecostés en la vida de la iglesia. Está activo desde antes de la creación, porque Él es eterno, pero está activo en la iglesia desde el día en que se cumplió el Pentecostés. Vamos a ver algunas acciones del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 4, 8 al 12. Nos regresamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 4, 8, dije al 12. Y dice la escritura así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó y testificó a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas y a todo el pueblo, en qué nombre había sido sanado el cojo de la puerta de la hermosa. Les recordó con valor que ellos habían crucificado a Jesucristo de Nazaret, al cual Dios había resucitado de los muertos. Eso se lo habían prohibido y se los volvió a recetar, porque les dijeron que ya no predicara que Jesucristo había resucitado, y él se lo recetó a los que se lo prohibieron. Bendito sea el nombre de Dios. Y en su nombre, este hombre, se refiere al cojo de la puerta de la hermosa, está en vuestra presencia sano. ¿Cómo podían negar esta obra del Espíritu? Aunque para vosotros Jesús es piedra reprobada, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dos, segunda conclusión, el Espíritu Santo es dado por Dios a los que le obedecen. Lo leímos hace rato. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. 3, Hechos 11:12 al 18. Vamos a leer también, esto nos fue leído hace rato, y dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que habíamos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo es dado por Dios a nosotros los gentiles. Le doy otra frase. La puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta. ¿Qué cantamos? Entra. ¿Qué cantamos hace rato? ¿Qué cantamos del Salmo 24? ¿Quién entrará en su lugar? Y dice: entra, entra, hermano, la puerta está abierta y ha sido abierta para los gentiles, aunque les arda a muchos, que se echen limón en la llaga para que se curen y miel. Nosotros los gentiles tenemos la puerta abierta hoy. Bendito, entra pues. Cantamos otro canto que se dice así: entra al lugar santísimo, ¿verdad? Bueno, ya no se los voy a cantar porque yo canto muy feo. Termino diciendo cuarta conclusión, 2 Corintios 3:3. Seamos carta abierta de Cristo, que expedida, escrita no con tintas y con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de carne de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está haciendo algo. Ya te está quitando, si todavía te queda un poco de piedra en el corazón, y está poniendo corazón de carne. ¿Cuál es el propósito? Que sea la tabla donde el Señor escriba sus leyes y sus mandamientos en tu corazón. ¿Quién la va a escribir? Aquí trae la pluma. Aquí trae la pluma, si es que se va a escribir con pluma. Aquí trae el cincel, por si todavía eres medio piedra. Y va a esculpir ahí que sus mandamientos. Vea la obra del Espíritu. 2 Corintios 3:17, y con eso termino. Dice ahí: porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor, le vuelvo a repetir, es el Espíritu. Aunque a muchos les arda, no se le puede llamar al viento, al aire, a la energía, a una fuerza, Señor. Se le llama Señor a una persona. Y a una persona con autoridad y poder. El Espíritu Santo es el Señor, tiene poder, tiene autoridad. Voy a decirle: tiene todo poder y tiene toda autoridad. El Espíritu Santo, si es el Señor, quiere entrar en tu vida. ¿Sabes para qué? Para gobernar. No solo para morar, como alguno que dice: invité a alguien a mi casa y lo senté allí en el sillón de mi sala o en mi comedor. El Espíritu Santo dice:
Yo no vengo para que me sientes en el comedor, ni vengo para que me sientes en la cocina, ni vengo para que me sientes a taracomedias, ni series televisivas. Vengo para gobernar, porque soy el Señor. Entrégale tu vida al Espíritu del Señor y dile: Espíritu Santo, gobierna mi vida, gobierna mi casa, gobierna mi matrimonio, gobierna mi familia, gobierna mis hijos, gobierna la iglesia, gobierna mi nación. Espíritu Santo de Dios. Amén. Dele un aplauso. Gloria a Dios. Que se oiga grabado. Que se oiga grabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias por este mensaje doctrinal que tú nos has dado. Nunca dudaremos, aunque nos toquen a la puerta y traigan argumentos de hombres, filosofías y mandamientos de hombres que nos quieran hacer dudar. Hoy le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy santificamos tu nombre, Padre bendito en los cielos, Jesucristo sentado a la diestra de Dios, Espíritu Santo que moras en nosotros. Te glorificamos en todo nuestro ser, mayormente en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma son dados por Dios y son morada del Espíritu Santo de Dios. Señor, bendice, y lo que yo no pude decir, háblalo tú, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos despedimos y váyase de aquí dando testimonio del Espíritu. Porque hoy el Espíritu no solo nos ha llevado a glorificar al Padre, al Hijo, sino nos ha llevado a ser ministrados por Él. Y nos ha llevado a ser enseñados por Él. Ahora nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y los bendeciré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Que la gracia sea con todos los que amamos al Señor Jesucristo entrañablemente. Amén.